Hacer sustentable la solución a un problema de desarrollo económico. Así podríamos definir lo que hoy se denomina emprendimiento social. En 2011, cuando era estudiante de ingeniería comercial y motivado por un particular cambio de casa, nuestro invitado de hoy decidió hacer su propia gran revolución a escala local. Y lo vamos a conocer en el siguiente compacto. Hoy en Nuevas Voces, José Manuel Moller. Mi nombre es José Manuel. Hace un tiempo, con un nuevo amigo, decidimos, después de haber trabajado en techo, irnos a vivir a una población en Santiago, en el sector de La Granja. Y ahí, mientras estudiamos y trabajamos, empezamos a tener problemas distintos, problemas que no hubiésemos visto de otra manera. De esta forma surge un problema que se llama el castigo a la pobreza, que es algo súper sencillo, que sucede todos los días, pero que probablemente no nos damos cuenta. Al comprar en formatos pequeños, pagamos mucho más a que si hubiésemos comprado el formato grande. De esta manera, decidí enfrentar este problema, y conjunto con un amigo, y ahora somos un equipo, armamos Algramo, una empresa que tiene como objetivo reducir el precio de compra de las familias de manera sustentable a través de almacenes de barrio. Y vendemos productos en envases reutilizables como este. Nosotros mismos, en los años 80, generamos un modelo de empresa que efectivamente hizo que creciera mucho. Pero vamos a ser nosotros mismos los que tenemos que usar ese mismo modelo para cambiar la situación en que estamos hoy en día. José Manuel Moller ya nos acompaña aquí en Nuevas Voces en CNN Chile. Gracias por estar con nosotros, José Manuel. Muchas gracias por la invitación. José Manuel, partamos con los orígenes de tu historia en particular para entender un poco desde dónde viene Algramo. Tú estudiaste Ingeniería Comercial en la Universidad Católica. ¿Cómo surge este cambio de casa y cómo llegan a vivir en definitiva a una población? ¿Dónde está el origen de Algramo? Sí, nos fuimos porque, bueno, con un grupo de amigos, que éramos otros 3 más, fuimos voluntarios de techo. Trabajamos durante 3 años en los campamentos, en proyectos de vivienda definitiva, y donde aprendimos un montón. Nos formamos en términos de cuestionar lo que estamos estudiando, y nos dimos cuenta que la posición del voluntario, lo que éramos o no, está en una posición de asimetría con la persona que uno ayuda. Entonces nosotros queríamos dejar un poco de ser como el superhéroe que hoy en día se plantea el voluntariado, sino queríamos ser un vecino más. ¿Era un poco paternalista la visión de...? Tiene mucho de paternalismo, pero tiene mucho también de que es necesario ser paternalista en muchos casos. O sea, vale. Hay situaciones que obviamente necesitan ayuda en ese momento. Sí. Y nos fuimos a ir a La Granja como un vecino más, no fuimos a armar ningún proyecto. Entonces nosotros estudiamos y trabajamos, y ahí fueron surgiendo problemáticas y nos fuimos cuestionando en gran parte lo que estudiamos. Hoy en día lo que enseñaba la facultad está muy alejado de lo que nos toca vivir. Y otras problemáticas diarias que de ahí, bueno, surgió un poco la iniciativa del Algramo. ¿Ahí ustedes cuánto tiempo vivieron en La Granja? Era un proyecto de un semestre y nos quedamos 1 año y medio al final, nos quedamos viendo ahí. ¿Y qué problemas fueron los que vieron? Sí, hoy en día no hay ninguna novedad, en realidad son los problemas que uno siempre ve, pero los veíamos en primera persona, o eran mucho más duros. Desde los problemas de liquidez para comprar, que es el caso donde surge un poco el gramo, pero hay otros muchísimos problemas de delincuencia, de tráfico de drogas, de inundaciones en invierno en las calles, sí, etcétera, etcétera. Y que también problemas que vivían ustedes directamente, digamos, los observaban, pero también los vivían ustedes, ¿no? Sí, nosotros no fuimos a ningún ejercicio ni de observación ni científico, sino que fuimos a vivir y obviamente te empiezan a afectar otros problemas. Cuando vivís desde otro lado, veis la ciudad también desde otro lado. ¿Dónde vivías antes de irte a La Granja? En Huechurá. Ajá. Y era una vida más cómoda, me imagino, ¿no? Sí, obviamente la vida con mi familia es mucho más cómoda. O sea, tuve la suerte de que tener una casa grande, etcétera, con familia, etcétera, etcétera. Y tenía problemáticas muy distintas. Entendiendo que existían las otras, pero distinto vivirlas a estar visitándolas como voluntario. Y eso fue un poco lo que nos cambió también el paradigma de cómo enfrentar esos problemas. No desde una visión externa, sino que desde dentro generar las soluciones. ¿En qué colegio estudiaste tú, Juan Pablo? José Estudié en el Manquehue. En el Manquehue. O sea, ¿y en el colegio habías tenido una aproximación similar o desde el punto de vista más paternalista? Bueno. Sí, es parte de la Congregación de los Sagrados Corazones, que hoy en día tiene una vinculación y una historia con poblaciones enormes. En particular el colegio Manquehue, sin duda que me acercó un poco a ese mundo, pero como bien dices tú, es una aproximación un poco más inicial, sobre todo cuando son niños, con un más poco distancia, más ¿no? Sí, de soluciones súper prácticas y ya como una receta que se va a entregar, como es visitar hogares, generar cursos en población, etcétera. Pero la vinculación real, obviamente hoy en día la tiene la congregación, la tienen las poblaciones. Y entonces, cuando estaban viviendo ahí en La Granja, ¿cómo surge la idea de empezar con este proyecto de Algramo? Sí, algo súper básico, en el fondo es tener este problema doméstico de no tener cómo comprar el formato grande, que hoy en día le ocurre al 70% de la población en Chile. O sea, no estamos hablando solamente del segmento más pequeño, sino que fíjense en las despensas, qué formatos son los que están comprando. Y lo otro es un poco lo que se me enseña en la facultad. Hoy en día
Yo decía, bueno, ¿por qué es tan caro este formato? Y por otro lado está la respuesta, que es la utilidad marginal, es decir, las empresas ganan más vendiendo al formato más pequeño. Y bueno, parte de ese castigo de formato viene por ineficiencia del mercado. Entonces ahí viene la idea un poco de solucionar esto, ayudando ojalá a las familias que tienen menores ingresos, pero también solucionando un problema de mercado en términos de sustentabilidad, de logística y packaging. O sea, a las empresas les conviene que la gente vaya comprando no el kilo de arroz, sino que un poco menos, o no el litro de aceite, sino que el formato más pequeño. A las empresas les conviene que la gente compre de a poco y que no se organice, porque así les puede cobrar más, así no tienen que generar un poder de compra. Claro. Ya, ahora, la gente no necesita quizás un litro de aceite, ¿no?, durante un mes y tiene que comprar el formato más pequeño, pero en ese caso está pagando. Ahí es cuando tú hablabas, como decíamos en la nota introductoria, del castigo a la pobreza, ¿no? Sí, hoy en día nosotros hablamos del impuesto a la pobreza, incluso para que se trate así como en términos más académicos. A ver, ¿qué significa eso? El impuesto a la pobreza aquí es por ser pobre tienes que pagar más, así de sencillo. En el fondo, la gente más pobre compra en pequeños formatos y paga más por productos básicos. No estamos hablando de bienes de lujo, no estamos hablando ni de viaje ni de joya, sino que de aceite, de lentejas, de poroto. O sea, hoy en día las familias más pobres tienen que cada día pagar en pequeños formatos y pagar un 30 o un 40% más. O sea, y eso surge como una, digamos, una reacción del mercado, ¿no? O es una consecuencia de cómo funciona el mercado nada más, no es para ponerlo y explicitarlo bien, ¿no? No es como una decisión de altos ejecutivos de poner o aplicar. No es una decisión de una persona en particular, sino que es la consecuencia de muchas decisiones. Claro. Entre que los almaceneros no están organizados para poder conseguir buenos precios, en que la distribución para llegar a esos almacenes es muy cara, hay muchos intermediarios, y en que hay un costo de packaging y etiquetado que muchas veces se obliga a la gente a pagar por productos que son básicos. Hoy en día no hay una gran diferenciación en las legumbres, por ejemplo, pero sí hay marcas que invierten en marketing y tienen que recuperar esa inversión a través del precio que le cobran a la familia. Claro. Entonces, Algramo, ¿qué es lo que hace y dónde está presente hoy día? Algramo tiene como objetivo reducir el precio de compra de manera sustentable a través de los almacenes de barrio. Okay. Hoy en día estamos en la zona norte, en Huechuraba, Recoleta, Conchalí, Independencia, y estamos entrando en Renca. Y lo que hacemos es instalar máquinas dispensadoras, que las llenamos con producto a granel, y la familia compra el detalle en envases reutilizables. O sea, compra lo que necesita. Exactamente, y de esta manera paga solamente por el producto, es decir, el packaging lo compra una vez, igual que la bebida retornable, y además no contamina, que es otro factor fundamental para nosotros. Sí. ¿Y la gente cuánto se puede ahorrar una familia, por ejemplo, comprando arroz con ustedes o legumbres? O sea, obviamente depende del producto. En torno al ahorro está el 40%, y creemos que hoy en día una familia que compra todos los productos que estamos comercializando, que son 7 actualmente, se debe ahorrar unos 10.000 pesos mensuales. ¿Qué están comercializando hoy día? Arroz, lenteja, poroto burro, poroto blanco que llamamos, azúcar y detergente Matic. O sea, y vamos a sumar ahora productos líquidos químicos. Productos súper básicos, digamos, ¿no? Y que están de primera necesidad al final. Exactamente. Hoy en día buscamos solucionar productos, como te decía antes, que no son de lujo, sino que son productos de consumo básico. Hoy en día todas las familias están comprando, pero aún así lo están castigando con este impuesto a la pobreza que existe. Ahora, ¿cuál ha sido el principal problema que han enfrentado con Algramo? Para instalarse, romper quizás ciertas prácticas culturales de consumo. Sí, hay varias cosas. Uno, lo primero es que los almaceneros no entendían mucho o desconfían mucho del modelo de empresa que tenemos. Porque están acostumbrados a una tradición de empresa que de algún lado tiene que sacar un beneficio oculto. Y hay sospecha quizás, o había sospecha. Exactamente, porque nosotros, bueno, somos empresa B. Al ser empresa B no buscamos maximizar la utilidad del accionista, sino que solucionar un problema social y medioambiental de manera rentable. Es decir, la rentabilidad se pone al servicio de la misión. Cuando explicamos todo esto a los almacenes y cuando explicamos que tenemos una lógica distinta, el almacenero sospecha mucho, porque está acostumbrado a tratar con grandes marcas que obviamente, primero, el canal tradicional, los almacenes como la hermana chica del supermercado. Claro. Entonces llegan como segunda opción. Y segundo, cuando llegan, obviamente les plantan las condiciones. Nosotros llegamos a ellos a proponerle algo y a construir juntos. Entonces al principio era un poco sospechoso. Y ahora, bueno, que han ido viendo cómo trabajamos, han ido sumando un montón de almaceneros que ven que tenemos una apuesta distinta, que somos una marca de barrio y que estamos buscando un poco a cambiar el paradigma de relación entre la empresa y los almaceneros. Y hoy día, ¿cuántos puestos tienen ya? ¿En cuántos almacenes están presentes? Actualmente estamos en 130 puntos de venta en la zona norte de Santiago y esperamos llegar aquí a marzo. Estamos en un plan de crecimiento súper fuerte aquí, llegar a 300 y esperar llegar a fin de año con los 1.000. Oye, tú hablabas de esta empresa B que no busca maximizar utilidades. ¿Ustedes no tienen ganancias entonces? ¿O si las tienen pero son bajas? Sí, nosotros tenemos ganancias, que tengan ganancias no tienen ninguna relación con que sean alta o baja, sino que con esa ganancia se pone al servicio de la misión de la empresa. Es decir, hoy en día medimos, por ejemplo, lo que gana Algramo en menos de lo que las familias ahorran. Cuando tenemos directrices que nos ordenan para permitir que, si bien el lucro es una consecuencia, no una búsqueda, y con ese lucro, obviamente, se pone al servicio de bajar más los precios o hacer más sustentable el proceso o incorporar a más gente. Pero esas ganancias que quedan no se van a sus bolsillos, en el fondo.
se van obviamente a los socios. Hoy en día tenemos una parte que se vendió para levantar capital para que existiese el gramo, pero como directorio, como junta accionista, hicimos un cambio de estatuto donde no se busca la maximización, sino que esa rentabilidad se pone al servicio. El día de mañana probablemente alguno pueda vender participación y ganar una rentabilidad, pero la utilidad del día a día se están invirtiendo obviamente en el impacto social y medioambiental. Ahora, ¿es una empresa rentable que tiene buen futuro, crees tú? Sí, hoy en día nosotros, aparte de tener este impacto social y medioambiental, tenemos la parte económica, que es decir, que la rentabilidad permita que la operación siga funcionando. Nosotros queremos, y somos parte de una generación que queremos tener independencia económica. Es decir, a diferencia de la ONG o las fundaciones que muchas veces tienen que recurrir a grandes empresas, nosotros somos autónomos. Entonces somos autónomos en términos de invertir y de crecer a nuestro propio ritmo. ¿Y eso qué garantía les da? ¿A quiénes? A ustedes, digamos, esa independencia y esa autonomía. Nos da primero la velocidad, la agilidad, que no tenemos que dedicar gran parte de nuestro tiempo a estar buscando recursos, sino que nosotros buscamos que crecer y con esas mismas ventas nos permite expandirnos. Entonces eso nos da una autonomía de no tener que estar negociando con grandes empresas, sino que ellos son los que nos buscan probablemente para vender sus productos. Ahora, me llamaba la atención lo que hablaba respecto a la desconfianza de los almaceneros. Ustedes de alguna manera están rompiendo con una relación bien perversa, si que se quiere, ¿no? Respecto a los pequeños frente a los grandes, en un proceso de consolidación, además del mercado, de los actores del mercado, los más grandes, que ha ido creciendo, que se ha ido fortaleciendo y que está destruyendo a los almaceneros. ¿Ustedes serían capaces quizás de revertir esa tendencia, crees tú? Sí, hoy en día hay una gran desconfianza, y sobre todo una desconfianza aprendida que llevamos, que durante 20 años surgieron estas pequeñas empresas que hoy en día son enormes, y se vio que el crecimiento en el país creció. Hoy en día se habla de los 20 años que creció un montón Chile, pero la desigualdad se mantuvo o se profundizó. Entonces la gente ya no confía en que el crecimiento ni que las grandes empresas vienen a ayudar a las familias. Eso nos ha costado un montón romper esa barrera, pero ahora nosotros creando con ellos, y el día de mañana, de hecho, queremos que ellos tengan participación de la empresa y hagamos mesas de trabajo para crear en conjunto una solución, que creemos que no solamente basta con maximizar, como se decía en un tiempo, que no basta solamente con crecer, sino que hay que incorporar a la familia, incorporar variables medioambientales, y eso obviamente nos va a dar un crecimiento, y más que un crecimiento en términos de monetario, de ser un monstruo como hoy en día son las otras empresas, sino que un crecimiento social, en el fondo vincular a la familia, no solamente como un cliente, sino como un socio y también un planificador de este impacto que estamos generando en los barrios. Pero ¿cómo se define ese crecimiento social? Puede sonar un poco ambiguo quizás, ¿no? Es bien flexible ese concepto. Sí, porque lo que hacemos nosotros, somos jóvenes obviamente que tenemos una muy buena iniciativa, pero al final la experiencia, el trabajo lo ponen los almaceneros. Entonces sería un poco soberbio decir que nosotros tenemos la receta, sino que nosotros tenemos la energía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Unas mesas de trabajo con los almaceneros para definir en conjunto el avance al gramo. En qué producto, en qué precio y en qué local estar, obviamente lo deciden ellos y nosotros empujamos ese avance. Ahora, ¿cómo logran ustedes ahí incorporar también a la gran empresa para poder, a los proveedores en definitiva, para poder hacer más ágil y más fuerte este proceso de cambio? Sí, lo que nosotros estamos haciendo es invitando a todas las empresas que quieran sumarse con esta filosofía. Nosotros tenemos una filosofía que es reducir el precio de compra de manera sustentable a través de los almacenes de barrio. Toda empresa que comulgue con eso y quiera hacerlo, invitado a hacerlo a través nuestro. Nosotros somos un sistema de venta, no somos una marca de producto inicialmente, sino que somos el formato nuevo para comprar. Y hoy en día estamos en la zona norte, vamos a crecer en Santiago este año y probablemente pilotemos en 2 lugares fuera de Santiago, porque creemos que esto no solamente se va a crear una comuna, sino que va a ser la nueva forma de comprar. Qué absurdo va a llegar a ser después pagar por un packaging que tienes que votar, y qué absurdo tenga que ser que pagar un marketing que en el fondo por un producto básico. Hoy en día no hay diferenciación grande, por ejemplo en el arroz, la lenteja, los porotos y los garbanzos. Entonces, obviamente son productos básicos que tienen una calidad estandarizada. Nosotros buscamos obviamente que se compre a través del almacén de barrio y no de los grandes malls ni supermercados. Enorme cambio de mentalidad, un cambio cultural en definitiva. Vamos a seguir hablando respecto al gramo, respecto a estos nuevos empresarios jóvenes, al contraste también con los más clásicos, podríamos decir, en nuestro país. Al regreso de la pausa, seguimos con José Manuel Moller, Nuevas Voces. Seguimos en Nuevas Voces, aquí en CNN Chile, conversando en esta ocasión con José Manuel Moller, uno de los creadores de Algramo. José Manuel, bueno, ya veíamos en el primer bloque qué es lo que es Algramo, cuál es el objetivo, pero a mí me quedó dando vuelta algo que tú decías que tiene que ver con cómo rompen ustedes con cierta formación, con una mirada muy crítica de la manera en la que les enseñaron en la universidad a hacer negocios. ¿Cómo es esa manera y qué fue lo que te provocó el clic, digamos, para romper con esa formación de alguna manera o acomodarla a tu manera de ver el mundo y la realidad? Sí, pareciese ser, bueno, y el modelo tradicional que se enseña en las facultades todavía de Administración y Economía, es el modelo de que el impacto social por parte de la empresa viene por este concepto de chorreo. Sí. ¿Qué significa? Que en la medida que el de arriba tenga mucho, va a ir chorreando para el de abajo y todos van a mejorar. Claro. Hoy en día llevamos 20 años esperando ese chorreo, y donde las empresas han crecido un montón y la desigualdad solamente se ha mantenido o empeorado en algunos casos.
Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba a nosotros? Teníamos este modelo que se nos enseñaba y teníamos la otra realidad, obviamente, en la que vive el 70% de Chile. No estamos hablando de nada tan extraño, sino que hoy en día gran parte de la población está viendo cómo las grandes empresas crecen. Vemos los indicadores estos años como el país crece, los bancos tienen millones de utilidades, pero las familias siguen siendo las más perjudicadas, obviamente, por bajos ingresos, por desigualdad, delincuencia, etcétera. Entonces ahí viene el cambio de decir, bueno, ya no basta con crecer, no basta con que ciertas personas maximicen, sino que buscar un triple impacto, que es lo social, medioambiental y económico que permita que crezca este impacto. Lo llamativo es que ese quiebre y ese nuevo modelo de empresa viene desde ustedes, pero el otro modelo, al que estamos acostumbrados los últimos 20, 30 años, se sigue impartiendo en las universidades. Sí. ¿Cómo se logra un cambio mayor, no? Y vienen los dos del mismo lugar. Claro, claro. Sí, bueno, en parte yo vengo de la facultad que se menciona lo de los Chicago Boys, que es este modelo más tradicional de crecimiento. Exacto. Y nosotros como generación, de partida al gramo no se entiende ni como una persona ni como una empresa, sino como una generación que se vincula, que son la misma generación que se vincula en las movilizaciones, las reformas educacionales, tributarias. También nos vinculamos obviamente en el emprendimiento y creemos que si fuimos capaces, así como conjunto intelectual, de crear empresas que crecieran tanto y tuvieran este impacto, tenemos que ser nosotros mismos los que busquemos esa solución con la misma herramienta que se nos enseñó, pero poniendo al centro de la familia y no al directorio. Es un poco el cambio que se está haciendo. Poniendo en el centro de la familia, o sea, a la familia y no al directorio. Pero eso es un quiebre generacional al final, ¿no? Ya lo decías tú. Porque no sé si tú te sentirás muy representado por los empresarios más tradicionales. Hoy día, por ejemplo, líder empresarial como Andrés Santa Cruz, ¿te representa de alguna manera? Tú ves en esa entidad, para no personalizarlo, sí, en Santa Cruz, ¿te ves representado por un gremio como ese? Sí, nosotros no nos vemos como el gramo, y como generación no nos vemos representados obviamente en la generación que hoy en día está dirigiendo la política ni las grandes empresas. Nosotros creemos que venimos a renovar, así como están entrando actores en la política, nosotros somos parte de la renovación en el mundo empresarial. Ahora, esa lucha es bien difícil, me imagino, ¿no? Porque esa manera de hacer negocios, la anterior o la tradicional, está súper enraizada también. Sí, estamos entrando en el área más conservadora, probablemente, donde dicen, bueno, la política se puede discutir a izquierda a derecha, no sé, la religión es alternativa, pero la empresa se hace así y se maximiza. Sí. Nosotros estamos entrando en una lógica distinta en el área más conservadora probablemente de la élite del empresariado chileno, y estamos demostrando que no es en contra de ellos, sino que mostrar una alternativa distinta, que además de cumplir con la rentabilidad que ellos buscan, tiene un impacto social y medioambiental que le hace sentido no solamente a los trabajadores, sino que a la gente y a los consumidores, que al final son las mismas familias que se empoderan a través de esta marca, porque ven que no solamente hay una búsqueda de capital detrás, sino un impacto en el barrio real y sustentable. ¿Y el modelo tradicional a ti te parece que es muy ambicioso, es muy codicioso? ¿Cómo definirías todo ese modelo tradicional? Yo creo que me parece un poco individualista y bastante básico, porque solamente persigue un fin, que es ingreso. Obviamente el ingreso no tiene ningún sentido si es que no hay un propósito detrás. Hoy en día se ven los grandes empresarios, los grandes millonarios siguen siendo millonarios con un vacío. Hoy en día nosotros no buscamos acumular grandes riquezas, sino que acumular un gran impacto. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una injusticia. Y nunca perdemos el por qué existe el gramo. El gramo existe porque está impuesto a la pobreza y que las familias están pagando más. Y en la medida que eso exista, a nosotros nos va a impulsar. No nos impulsa la utilidad ni la riqueza, sino que esa riqueza se pone al servicio de seguir generando una solución a este problema global que hoy en día está creciendo y hoy en día las empresas obvian. Y en el fondo es un problema súper oculto. ¿Y por qué lo obvian? Porque obviamente a ellos no nos conviene. Bueno, a las empresas, el impuesto a la pobreza a ellos les conviene, la rentabilidad queda en gran parte. Fíjense, probablemente los sachets de café que se venden en los almacenes sea el café más caro que se esté vendiendo en Chile. Y está en las poblaciones, no estamos hablando de grandes hoteles ni nada. Pero solamente que por el formato es el más caro. Pero uno podría decir que esa manera de hacer negocio está rozando y jugando en el límite de lo ético, ¿no? Sí, hoy en día hay muchas cosas que en Chile juegan en el límite de lo ético, de la política, la religión muchas veces y también las empresas, obviamente. ¿Qué es lo que se enseña al maximizar? El maximizar es llevar al límite de todas las restricciones que existan. De lo legal, de lo económico. Todo es legal, todo está dentro de la ley, pero siempre al límite. Nosotros no queremos jugar al límite, sino que queremos llevar ese límite a las familias, y que las familias definan cuál va a ser nuestro límite. Hoy en día el gramo gana menos de lo que las familias ahorran. A nosotros nos parece que ese es un límite mucho más correcto que lo legal, que un piso que obviamente vamos a cumplir, pero hoy en día la discusión tiene que ser con la gente y no con las leyes. ¿Cómo lograr que lo que ustedes están haciendo no sea un grano, digamos, de arena en una playa, ¿no? Porque al final es una lucha bien aislada, en definitiva, ¿no? Son una especie de Quijotes dentro del mundo empresarial ustedes. Sí. Bueno, es un poco lo que le gusta también decir al gran empresario, decir, bueno, son un Quijote que se van a quedar ahí chiquititos. Hoy en día nuevamente hacemos un movimiento de empresa, con mi socio Salvador Achondo. Tenemos la ambición de no solamente estar en algunas comunas, sino impactar todo Chile y Latinoamérica, por lo menos en 5 años. ¿Por qué? Porque es un negocio que primero es rentable, es decir, nos permite tener independencia para poder seguir impactando más familias.
Pero lo otro hay que entender que Algramo es una de las empresas que está metida en este movimiento. Es un movimiento de empresas que está impactando de otros lados. Existe Cumplo, del mundo financiero, que también es un mundo durísimo, que está cambiando el paradigma. Estamos Algramo desde los alimentos, Brota desde las inversiones. O sea, hoy en día hay un movimiento de empresas, Pegas con Sentido, que está cambiando el perfil de cuáles son los trabajos y de dar a conocer estas ofertas de trabajo que existen, que son distintas. Entonces, primero, Algramo no se entiende por sí mismo, sino como un movimiento de empresas que está vinculando. Obviamente estamos entrando en áreas muy duras, y Algramo particularmente está en un área donde hay muchas grandes empresas involucradas y donde hay mucho dinero. Pero tenemos la ambición de impactar y hay gente que nos está apoyando para que esto no solamente sea un grano de arena, como dices tú, sino que empiece a ser un movimiento de granos de arena que cambie la realidad de muchas familias al final. ¿Cuánta gente trabaja en Algramo? Actualmente somos 12 personas que estamos full time y tenemos siempre 4 o 5 practicantes que están haciendo tesis o investigando temas en particulares para desarrollar. Invitamos a todos los interesados a vincularse al Algramo, porque creemos que también es importante dar oportunidad a la gente que quiere ser parte de este cambio, tener espacio en estas empresas que están cambiando los paradigmas. Oye, José Manuel, y cuando se habla de la reforma tributaria, se habló muchísimo de la oposición, de los empresarios. ¿Ustedes estaban de acuerdo o no con una reforma tributaria? Sí, primero, como Algramo, primero tenemos una filosofía distinta. Obviamente, como decía antes, nos estamos maximizando. Entonces, cuando se habla de reforma tributaria o no reforma tributaria, estamos viendo qué es lo que se está discutiendo de fondo. Si hoy en día la reforma tributaria va a permitir y beneficiar a las mismas familias que nosotros queremos beneficiar, estamos felices. Obviamente que estamos dispuestos a discutir el mecanismo, si es que va a afectar a la señora que vende sopaipilla en la esquina. Obviamente no hay que perjudicarla a ella. Pues Algramo tiene que ser capaz de generar rentabilidades para pagar los impuestos, obviamente para que tengamos un Estado garante, obviamente, de derecho. Entonces no tenemos ningún problema que suban los impuestos y nosotros nos vamos a exigir más para pagar esos impuestos en la medida que se gasten de manera correcta también. Y en el caso de la reforma laboral, algo similar, ¿no? Sí. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? Sí, hay dos cosas. Primero, la reforma laboral hoy en día no está tan clara en cómo va a impactar empresas del tamaño que es Algramo, que son muy chiquititos. Yo creo que el mayor temor lo tienen las grandes empresas, deben ahí saber ellos por qué tienen ese temor de que se metan, pero nosotros queremos que todo tipo de reforma que haya a beneficiar a estas familias que están siendo perjudicadas durante años, estamos totalmente de acuerdo en que se permita que Algramo pueda seguir funcionando e impactando a más familias. ¿Cuánto tiempo crees tú que podría pasar para que Chile se transforme, o el empresariado chileno se transforme en uno mayoritariamente del tipo de las empresas B o como una empresa social? Sí, yo creo que primero faltan muchos Algramos, falta una generación que se siga vinculando. Y lo otro es que esa generación empieza a vernos no como un grano de arena, no como un proyecto tierno, que no nos vinculen así como el Padre Hurtado, que muchas veces nos dicen, no, que tierno Algramo. Nosotros no somos una empresa tierna, nosotros somos una empresa que hace negocios de manera distinta. Entonces, en la medida en que pase, no sé, que nuestra generación empiece a tomar esta línea de cambio, en el fondo, así como esperamos que en la política también se renueve, esperamos que en las empresas, y eso obviamente toma un cambio generacional, de unos, qué sé yo, 10, 20 años, donde obviamente la generación que hoy en día está emprendiendo sean los líderes como del mañana que se dice y que puedan tomar las decisiones con ese mismo argumento. Ahí hay otro tema, que ojalá que no se olviden esas frases que después obviamente al momento de la decisión tienen que pesar. Ahora también es interesante ver la evolución que puedan tener ustedes como los creadores de Algramo y con este espíritu, cuánto tiempo les puede durar ese espíritu, porque quizás en el paso del tiempo, con la llegada, no sé, de la formación de una familia, tener más hijos, va cambiando la manera de ver los negocios, ¿no? Sí, hay otro concepto que bueno que pregunta, que es interesante, claro. Hoy en día las empresas B no son como pagamos sueldo de mercado, ojalá pagamos mejor que sueldo de mercado y damos mejores condiciones para que la gente se quede. Hoy en día este es un modelo que no es una época pasajera de las personas, sino un modelo de empresa que puede durar un montón y la idea es que la empresa se mantenga bajo esa filosofía. No es como que estamos haciendo un sacrificio en términos salariales y que vamos a aguantar un tiempo, después ya no aguanto más, me voy a ir a trabajar en una empresa tradicional, sino que por el contrario, hoy en día estamos dando mucho mejores condiciones que la empresa tradicional para que esta sea una filosofía que perdure. Creemos que los trabajadores... Para darle solidez, claro. Exactamente, no en el fondo no hay un sacrificio trabajando en esto, sino que es solamente beneficio y hoy en día las condiciones que ofrecemos son mejores que la empresa tradicional y esto permite que la gente se pueda proyectar en la empresa. José Manuel, se nos acaba el tiempo, pero estuviste hace poco en la charla TED que se realizó en Río de Janeiro. ¿Quién te comentaba respecto al Algramo? ¿Cómo estuvo esa participación ahí? Sí, no, primero fue increíble, fue en Río, el TED Global 2014. Sí. Era extrañísimo porque está rodeado de científicos que habían descubierto cosas de genoma humano y le decía, yo solamente vendo arroz y descubrí cómo venderlo de otra forma. Pero es increíble ver cómo el mundo reconoce esta iniciativa, no solamente por un tema del dispositivo que generamos, sino por vislumbrar este impuesto a la pobreza y ponerle un nombre tal. Hoy en día esto es un problema que afecta a todo el mundo. Hoy en día los de la India y en África me decían, esto sería una solución brutal en mis territorios. Yo le decía, bueno, déjame estar en Santiago, en Huachurá primero y después conversamos. Pero increíble el apoyo que hay también para sacar a esto adelante. Y ahí se une un poco la pregunta que tú decís, para que no quede un grano de arena.
Tenemos la red hoy en día a nivel mundial para que esto se empiece a replicar en otros lugares. Obviamente el tiempo cuando sea adecuado, cuando se vayan quemando ciertas etapas, pero esto va a agarrar un nivel que obviamente va a ser una solución no solamente en Chile ni en Latinoamérica, sino que esperemos que sea en el mundo. Ojalá que sea una exportación no tradicional en un futuro no muy lejano. Pues. José Manuel, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Nuevas Voces y mucho éxito también pues con Algramo. Muchas gracias, lo invitamos ahí a seguir Algramo en Facebook y en su página web. Vale. Nosotros nos vamos a una pausa, pero luego seguimos con más Nuevas Voces. Vamos a hablar con Juan Pablo Mellado al regreso de la pausa. A Juan Pablo Mellado no le bastó con haber sido el chef corporativo de Culinari, también es el presidente de Pebre, la corporación por las cocinas chilenas que busca agrupar a cocineros, periodistas y a otros profesionales afines al mundo gastronómico y que vela también por el rescate de las recetas con identidad nacional. También tuvo un paso por uno de los restaurantes más famosos del mundo. Hoy es una de las nuevas voces que conoceremos en el siguiente compacto. No hay una sola cocina chilena, sino varias. No es lo mismo lo que se come en el mar de Chile, que tiene un nombre y que tiene un restaurante donde se sirven estos platos que se llama marisquería, que lo que tú comes en una fuente de soda en una ciudad. Los países que han hecho esa pega de conceptualizar sus cocinas, el resultado es que tienen restaurantes mucho más claros, que se exporta mejor estos productos. O sea, tú pones una cevichería peruana en Nueva York y se entiende al tiro. En Chile yo creo que todavía no habíamos hecho esa pega y yo estoy haciendo una propuesta, no es una cosa que pretende ser definitiva ni mucho menos, sino para instalar el tema de que hay varias cocinas y hay que entenderlas como diferentes para poder conceptualizarlas en restaurantes específicos. Somos un país adolescente que se mira al espejo y se quiere vestir como japonés o como gringo, dependiendo de la moda, pero no se mira a sí mismo, se encuentra más alto de lo que es, se encuentra más rubio de lo que es. Bien, ya estamos junto a Juan Pablo Mellado aquí en el estudio de CNN Chile Nuevas Voces. Gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Juan Pablo, bueno, ya veíamos parte de tu currículum, tiene hartos puntos altos. El último de ellos probablemente sea esta fuente de soda, Las Cabras, que ya lleva algunas semanas de funcionamiento. ¿Por qué decidiste poner una fuente de soda cuando uno esperaría que con tu currículum quizás hubieras puesto un restaurante de mantel largo, más sofisticado quizás? Primero porque la Fuente de Soda creo que es el gran restaurante popular de Chile. Es el lugar en donde la gente se siente muy, muy cómoda finalmente y donde va y vuelve generalmente los chilenos. Yo creo que comen promedio 2 veces a la semana en una Fuente de Soda. Por lo tanto, se transforman o pueden transformarse en buenos negocios. La alta cocina tal vez le cueste un poco más agarrar ese training de clientela fija y convertirse en un lugar en donde la gente se sienta tan cómoda. Pero lo tuyo esa es es más una que de las negocio, razones, ¿no? Por supuesto, esa es una de las razones, pero la principal es porque a mí me interesa trabajar en las cocinas populares de mi país. Me interesa porque las cocinas populares son las que contienen la identidad culinaria de Chile o de los países finalmente. Y mi trabajo se ha volcado hacia eso desde yo creo que hace varios años ya, porque hay razones más de fondo. Los países que tienen clara su cultura gastronómica son países que se llevan mejor consigo mismos, que tienen más clara su identidad finalmente. Lo mismo pasa con otras áreas, con otras disciplinas, digamos, de las cosas creativas, ¿ya? Un país que tiene clara su música, que sabe lo que sus folcloristas están haciendo. Pero ahí hay una pregunta anterior, quizás, entonces, si es que tenemos clara efectivamente cuál es nuestra identidad. Eso yo creo que no está tan claro en Chile. Yo creo que Chile es un país que tiene algunos problemas con su identidad, no porque carezca de ella. Chile es un país que sí tiene una cultura que tal vez es un sincretismo de varias culturas relacionadas con nuestras inmigraciones y con nuestros pueblos originarios y con nuestra historia. Lo que le pasa, como te digo, no es que no tenga una identidad, sino que desconfía un poco de ella o se siente incómodo con ella. Es un país que tal vez, como se escuchaba también en la nota, es un país adolescente desde ese punto de vista que está mirándose al espejo y no sabe muy bien qué ponerse. Estamos en un proceso de búsqueda todavía después de 200 años en todo caso. Yo creo que sí, pero 200 años para un país no es nada. No, un poquito. ¿Qué te diría un país europeo sobre eso? Que somos unas guaguas. Oye, en ese sentido, la ubicación de Las Cabras, de esta fuente de soda, es bien simbólica porque está en Luis Taller Ojeda, frente a el Costanera Center, que son precisamente un contrapunto muy fuerte. Sí, nosotros como que no le dimos una cosa
tan importante y la ubicación estaba porque mis socios la tenían. Ya. Yo te diría que eso lo han visto algunos periodistas que me han hecho entrevistas y me dicen, oye, te pusiste ahí como para plantarte con el pecho parado frente al gigante, así, claro. Y la verdad es que no tiene nada que ver, pero si resulta que hay un gesto ahí que a la gente le interesa, bienvenido sea. ¿Qué platos se pueden encontrar en Las Cabras para que vayamos tratando de darle forma a esta identidad de la que hablábamos? Las fuentes de soda en Chile tienen en general dos ofertas gastronómicas. La sanguchería, que está súper clara, que no tenemos que revisarla, digamos, tú sabes perfectamente lo que se come en una sanguchería, en una fuente de soda que tenga sándwiches, ¿verdad? Los nombres son llamativos, se pueden combinar panes con carnes y rellenos y armar tu propio sándwich. Finalmente es una fuente de soda muy clásica en ese sentido. En lo único que innovamos en el sándwich es que hicimos nuestra propia fricandela, que es la hamburguesa casera aliñada por nosotros, que mezcla carne de chancho con carne de vacuno y tiene una serie de aliños que la hacen bien particular y que se ha transformado un poco en el plato estrella. Vale. Luego están los platos, ¿ya? Hay fuentes de soda que se dedican más a la sanguchería y son fuentes de soda con vertientes como más alemanas, de arquitectura incluso más alemana. Tú te sientas y hay madera y están los chops con la tipografía alemana, etcétera. Y hay fuentes de soda que están en el centro que tiene una estética un poquito más norteamericana, como el diner norteamericano típico. Que ese es el restaurante que se imitó en los 50 y los 60, cuando llegaron las fuentes de soda a Chile y que se masificó, que se transformó finalmente en un restaurante popular. Sí. Después agarró esta vertiente más alemana, tal vez. Pero nosotros quisimos hacer esa fuente de soda más, que tienda más a tener platos que sándwiches. Entonces desarrollamos una carta relacionada con el plato. Y tenemos los clásicos de la fuente de soda, pero con la promesa de que aquí van a estar hechos con el mismo cuidado técnico y con la misma calidad de materias primas que si hubiéramos puesto un restaurante en una costanera o en Barcelona. ¿Cachai? O sea, no porque sea una fuente de soda reina, por decir algo, exactamente. Un plato bien popular y masificado, hay que hacerlo a la rápida. Nuestra palta reina está hecha con tanto cuidado que la hacemos con un solo corte del pollo, que es el tuto corto, que es la parte más jugosa. La cocinamos durante minutos exactos, que son 25, agarramos el caldo, lo reducimos, lo mezclamos, hacemos una mayonesa casera, lo aliñamos con determinadas cantidades de cosas para que siempre quede igual y siempre quede una cosa que se mastica, que sea jugosa. Seleccionamos las paltas, aliñamos la lechuga. Entonces lo que te llega finalmente a tu mesa es una cosa que tú pruebas y dices, chuta, esto está muy rico. ¿Y aquí te recuerda? No estoy tan acostumbrado a comer esto. ¿Y recuerda comida casera al final? Sí, la gente que come Las Cabras en general se va diciendo, oye, esto me recuerda a mi abuela. Hay notas que se han escrito de gente que ha ido en donde ese es como el principal la principal conclusión. Comí como en la casa de mi abuela, comí como en la casa de mi mamá. ¿Y ese era el objetivo? Ese es el objetivo, claramente. Nosotros tenemos un neón afuera que dice comida rica. Esa es la promesa finalmente. Yo creo que es la promesa de cualquier restaurante. Hay restaurantes que llevan las cosas hacia otro ámbito y también quieren tener otra experiencia. Nosotros quisimos hacer, ahí está el neón justamente. Sí, ahí está. Nosotros quisimos hacer eso. Y de hecho yo me acuerdo cuando estaba pensando en el concepto del restaurante, o sea, el concepto está claro, es una fuente de soda, pero cuando pensé en qué poner afuera para llamar la atención, siempre decía, tenemos que poner algo que exprese que aquí se va a vender comida rica, pero déjame encontrar las palabras exactas, decía. Y cuando llegó el momento de mandar a encargar el neón, ya no tenía tiempo, entonces dije, ya pon comida rica nomás, no importa. Y resultó que el mensaje era tan claro que la gente ahora pasa y como que se saca fotos con la... Porque en realidad, ¿qué andáis buscando tú cuando salías a comer? Sí. Comida rica, que esté bien servida y que sea un plato grande, ojalá, pero principalmente que esté rico, que tú lo pruebes y digas... Pero la gente también está buscando comida más sofisticada, ¿o no? No creo. ¿No? ¿Quién busca comida más sofisticada? No sé, se han masificado harto de estos restaurantes de comida más sofisticada y mucha comida extranjera, además. O sea, es maravilloso. Yo soy un gran consumidor de comida, digamos, más depuradas, más de vanguardia, con mucho más cuidado técnico. Soy admirador de los cocineros que hacen eso, aquí y en el mundo, digamos. Trabajé mucho tiempo en eso también. Formé gente que hace eso. Entonces no tengo nada en contra, todo lo contrario, todo a favor. Y me parece que el desarrollo de los países culinariamente tiene que ver también con la vanguardia, porque desde la vanguardia se hacen otros discursos y se llega
se amplifica de otra manera que la crítica internacional, etcétera, y hay ejemplos en Chile que lo están haciendo muy bien. Hay restaurantes en las listas de los mejores restaurantes del mundo. Sí. Y mis felicitaciones para ellos. El tema tiene que ver no con si hay una relación como de rivalidad entre el mundo popular y la cocina vanguardia. Yo creo que están interrelacionados en que uno nace necesariamente del otro, ¿te fijáis? Si no hay tradición clara en un país, es muy difícil que haya una comida vanguardia. Entonces algunos tienen que trabajar hacia un lado y otros tienen que trabajar en las bases. Yo prefiero trabajar en las bases. ¿Y esas bases están construidas, crees tú? Yo creo que están en construcción ahora. Yo creo que están súper construidas, lo que no están es conceptualizadas y comunicadas. En Chile existen cocinas diversas, chilenas, muy claras, que si yo te explico por qué se llaman de una forma, por qué tienen características particulares, tú me vas a decir, sí, tenés razón. Vaya a llegar a la misma conclusión que yo llegué después de muchos años de reflexionar, leer, viajar por Chile y conocer estas cocinas. Va a decir, cierto, es así. Pero son procesos por los que los países pasan, y algunos países que tienen más clara su identidad se dan cuenta antes que otros. Y te pongo el caso de Perú o de España o de países que sí tienen muy clara su identidad. Ellos Chile, conocen sus cocinas muy bien, saben diferenciarlas, van a un restaurante específico, pero con más conciencia que nosotros. Viene a preguntar. Sí, porque ¿cuál aquí sería un plato realmente chileno, por ejemplo? Todos los platos que se comen en Chile desde hace un tiempo, y se cocinan en Chile desde hace mucho tiempo, digamos, un par de generaciones por lo menos, son platos chilenos. Lo que tú comías en tu casa cuando eras chico. Un tallarín con carne mechada, por ejemplo. Por supuesto que ¿Es un plato chileno? Pero absolutamente chileno. ¿Por qué? Porque el origen de los platos no determina la identidad de los platos. Lo único que determina la identidad de un plato, la identidad real, no es dónde nació ese plato, ni qué materias primas usa, ¿ya? Sino dónde se hace, cómo se hace, quiénes se lo comen, qué nombre le pusieron. Entonces la cocina italiana, que ha permeado el mundo entero, tiene sus versiones locales, y esas versiones locales se han transformado en parte de la identidad local. Te pongo un ejemplo. ¿La pizza que te comes en Nueva York es italiana? No, probablemente la pizza, de hecho, la venden como la original de Nueva York, New York Style. Tal cual. ¿La crearon los norteamericanos? No, la modificaron. La hicieron a su pinta. Y se transformó en algo que se come en un lugar específico, de cierta forma, se come de pie, es una pizza que no está crocante, que se le dobla no sé qué, que se limpia el aceite, que tiene una serie de particularidades que la hacen identitaria o relacionada con la identidad de un país o de una población. ¿Te fijáis? Para profundizar un poco más en el tema de qué es lo que define la identidad de una cocina o de un plato. La gente a veces comete el error de pensar que si un plato usa materias primas de otros lugares, perdón, te lo cuento más sencillo, porque si no me voy a ir por un lugar muy largo. Te lo cuento así. Un loco. Sí. ¿Tiene identidad chilena? El loco materia prima, digamos. ¿Tiene identidad chilena per se? Si yo te lo pongo aquí, crudo, ¿tú me decís eso es chileno? Yo diría que sí. ¿Tú dirías que sí? ¿Por qué? Porque lo hemos comido, está disponible en las caletas chilenas. Perfecto. Porque es una receta clásica, el loco con papa. Pero es que yo todavía no te lo transformo en un plato. Si yo te corto eso crudo y te lo pongo con soya, probablemente lo asociaría a comida japonesa, ¿no? Ya está. El loco es una materia prima. Las materias primas no tienen identidad hasta que se transforman en cocina. La cocina nace cuando se empieza a manipular un alimento, se pone en un plato, se le pone un nombre y se sirve. Si yo te pongo locos mayo con lechuga, estamos hablando de Chile. Si te corto el loco crudo y te lo pongo con soya, estamos hablando de Japón. ¿Me entendís? La materia prima, y te estoy poniendo un caso bien complicado porque el loco es único de Chile. Entonces tú también me dirías, pero si solo nace acá, o sea, tiene que tener identidad chilena. Efectivamente puede tener identidad chilena, pero podría tener identidad peruana. Y eso también va a depender del autor, en definitiva, o de quién esté manipulando el. Sí, si los peruanos lo cuecen, lo cortan chiquitito, lo aliñan como aliñan su ceviche y le ponen camote y choclo peruano y te lo sirven, eso es un plato peruano finalmente. Sí. La materia prima no determina la nacionalidad de nada. Y otra cosa que no determina la nacionalidad es dónde se construyó el plato, dónde nació. Los platos que nacieron en Italia, te repito, y te pongo ya el ejemplo, no para Estados Unidos, sino para Chile, y tú lo dijiste, la mechada con tallarines no es italiana ya. Puede haber nacido de un plato italiano, pero se come acá
se llama distinto, se cocina distinto, tiene una salsa distinta y tiene una cosa que también es muy importante para diferenciar la cocina italiana del resto de las cocinas. En Italia jamás se mezcla la pasta con la carne. Ajá, claro. Solo en ragú. Sí. Solo cuando está picadita con una salsa. Pero un trozo de carne no se puede, es anatema esa cuestión allá. Te pueden matar si así es un pecado para ellos. Se come la carne después de la pasta. Podríamos decir que hay que no hay conciencia de la identidad chilena en la cocina todavía, porque existe, ¿no? Pero... Exacto, yo creo que tenemos clara identidad, tenemos distintas cocinas, tenemos grandes recetarios a partir de esas cocinas, lo que no tenemos es conciencia de eso, exactamente. Y eso es lo que se está construyendo ahora. Y en eso estamos tratando de trabajar. Exactamente. Vamos a ir a una pausa, ¿no? Perfecto. En Nuevas Voces, aquí junto a Juan Pablo Mellado, pero volvemos en minutos. Seguimos hablando de identidad, de cocina chilena al regreso de la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces en CNN Chile, conversando con el chef Juan Pablo Mellado. Juan Pablo, antes de seguir hablando y retomar el hilo de la conversación sobre la identidad de la cocina chilena, tengo preguntas súper precisas y bien cortitas. Pero ¿cuál es tu plato favorito? A mí me gusta harto la carne de chancho, hecha como se hace en Chile. Me gusta mucho el arrollado, me gusta mucho el costillar, y yo creo que son las dos cosas que si están en una carta, en un restaurante, pido antes que otras cosas, ¿ya? Y luego te diría que los erizos con cilantro, cebolla y limón y ají verde me muero por ellos. Está en la época. Y se acaba de levantar la veda, el 15 de enero se levanta la veda, entonces está bueno. Salgo de acá y voy a comerme uno. Oye, ¿y hay alguna comida que no te guste? Así derechamente, o algún producto en particular. ¿Algún producto? Sí, hay un producto que no me gusta, que es el canicama. Esa cosa, como de salchicha de restos de cosas de los barcos, sí, no me gusta nada. ¿El mejor sándwich? ¿Chacarero? Sí, lejos. ¿Y tu restaurante favorito? Además de las cabras, me imagino. Claro, mi restaurante favorito, chuta, hay harto. Si me quiero dar un lujo así como... Una vez que, claro, recién pagado y cada unos pocos meses me voy a Losaka a comer de la mano a Ciro Watanabe porque es un monstruo. Te diría que la Fuente Alemana es uno de mis lugares favoritos en la tierra. Cuando vivía en Madrid, lo único que quería era bajarme del avión y irme a comer un rumano. Ahí. Un rumano, qué rico. Te diría que en Liguria es un lugar en donde como bastante seguido. Me gustan muchos, entonces es larga la lista. Oye, ¿alguna comida callejera así que te guste? De carrito me refiero, ¿eh? Eso me refiero. Yo no sé si hay en Chile muchos carritos, ¿eh? Están medio prohibidos. El último que probé fue uno en una villa, así como que venía de un canal que quedaba lejos del centro, y a la vuelta al taxista le pregunté dónde parar y paramos, y hay un carrito que tenía una señora que atendía increíble. No me acuerdo ahora mismo la calle ni nada, pero en Providencia o en el centro no encontráis estas cosas. No, ya no mucho. No, y si las encontráis a las 5 de la mañana y no sé si están haciendo las cosas como corresponde. Quizás sí, no lo quiero juzgar, pero tal vez lo hacen con... No sé, no comería ahí. Oye, Juan Pablo, volvamos al tema de la identidad y del trabajo en particular que están haciendo con Pebre, esta corporación que nace precisamente para indagar, hacerse preguntas quizás y discutir sobre lo que significa la identidad chilena. ¿Cuál es el objetivo que está buscando Pebre en particular? ¿Es como un redescubrimiento? ¿Es darle forma a algo que no existe todavía? Reposicionar el tema de que hay una identidad culinaria clara en Chile y que es muy sabrosa y que tiene que ver con muchas cosas que son positivas para un país. Los países que tienen clara su identidad culinaria son países más felices a la larga, porque no solamente tienen clara su identidad culinaria, sino tienen clara su identidad en general, ¿te fijáis? La cocina es un lugar en donde la identidad está muy viva. Cuando tú vives afuera de tu país, hay pocas cosas que te hacen pegar un salto. Si escucháis a una persona hablando en tu lenguaje, a un chileno en un ascensor, no sé qué, te llama la atención, te puede emocionar o no. En el caso de los chilenos a veces como que no queremos estar muy... Somos medio raros en ese sentido, pero en general sí pegáis un respingo. Luego la música. En la música hay mucha emoción finalmente. Cuando tú escucháis a Violeta Parra viviendo afuera,
algo te pasa. Sí. Y en tercer lugar, cuando hueles o cuando pruebas algo relacionado con lo que tú comías. Cuando vas a un restaurante de comida chilena allá, o te invita otro chileno a comerte una empanada a su casa, o cuando vuelves a Chile y por fin te sientas en la fuente alemana, o la casa de tu abuela, o en una fuente de soda, o un restaurante, y te claváis el sándwich o la cazuela o lo que sea, por fin, ¿cachai? Esas cosas son las que más te emocionan cuando vivís afuera y retornáis. Entonces, en la cocina, ahí se encuentra este lugar en donde la identidad está súper clara. Por lo tanto, es un lugar desde el que trabajar la identidad de un país. Y Perú, por ejemplo, se ha redescubierto y se ha vuelto a sentir orgulloso de sí mismo a partir de la cocina. Se ha reconstruido, te diría. Perú es un país que estaba en los 80 sumido en una crisis que era una locura entre el terrorismo y las crisis políticas. Es un país que cuando empieza a repensarse y a redescubrirse, lo hace desde la cocina como el principal rasgo que marca su identidad y es el lugar desde el que sentirse orgulloso. Qué bueno que mencionas eso, porque también uno podría hacer una lectura de Pebre y de esta iniciativa también como una manera, como una suerte de defensa frente a una llegada también masiva de otras cocinas, ¿no? De la cocina peruana, estamos plagados de sushi, la comida china desde los 90, no sé. Te diría que todo lo contrario. Nosotros le damos la bienvenida a todas las culturas culinarias y ojalá que lleguen más. ¿Por qué? Porque también somos conscientes de que las cocinas son dinámicas y se construyen a partir justamente de esas inmigraciones y se enriquecen a partir de esas inmigraciones. Nosotros estaríamos felices de hablar de una nueva cocina chilena o de cocinas chilenas, digamos, con nuevos rasgos en 20 años más, que tengan que ver con lo japonés, ponte tú, que tengan que ver con, no sé, lo boliviano, lo peruano o lo que sea. No tendríamos ningún problema con eso. Lo que sí tiene que pasar es que esto nazca de las bases y no de las élites. ¿Te fijáis? Las cocinas jamás se construyen desde la élite, se construyen desde las bases. La cocina que definen los países se comen en las casas, no en los restaurantes. Pero da la impresión de que hay un proceso también como en contra de eso, ¿no? Ya que mencionas esto de las élites, porque hay como una suerte de nueva cocina chilena también, que es súper sofisticada, de mantel largo. Vamos a llegar ahí, pero déjame terminar el punto anterior sobre Pebre. En Pebre, como te decía, estamos felices con que eso suceda, le damos la bienvenida al 100% porque somos conscientes de que son procesos que nos van a beneficiar como cocina. De hecho, toda la cocina chilena que se come es una cocina que tiene rasgos alemanes, pero muchísimos. Tú te sentás en un restaurante chino y te podés comer un pernil con una papa cocida y chucrut. Y eso es chileno. ¿Por qué? Porque se hace acá hace muchos años, se le cambió el nombre, se hace distinto, etcétera, etcétera. Por una serie de cosas que hacen que ese... Un proceso histórico. Un proceso que hace que tenga pertenencia a lo local, un plato que nació en otro lugar. Tienes mucho de comida italiana, tienes una profunda raigambre de la cocina española. Nuestro sofrito viene de España, el uso del ají de color. ¿Te fijáis? Y así puedes ir encontrando distintas inmigraciones que nos hicieron sentido, nos gustaron comerlas y las incorporamos a nuestro recetario. Entonces, que eso pase es bueno, no tenemos nada en contra de eso. Lo que sí queremos descubrir es lo que ya está establecido y queremos conceptualizarlo y comunicarlo, ¿ya? Pero para adelante lo que venga es muy bienvenido. Sí. Ahora, hablamos de esta contraposición con esta nueva cocina chilena también que surge en restaurantes más sofisticados, de mantel largo, con harto trabajo de ingredientes un poco más extraños, si es que uno quiere, con esta búsqueda de ingredientes endémicos. Yo te puedo hablar a título personal de lo que yo opino o lo que veo en este fenómeno. A mí me pasó que tuve hartos conflictos con la presencia de los chilenos en la nueva cocina chilena que se presentó en los últimos 10 años. Te diría que me pasó y te lo cuento con una anécdota, para que me entendáis claramente. Me acuerdo, yo vivía en Valparaíso en ese tiempo, me acuerdo de haber visto en una revista que se había puesto un nuevo un restaurante de cocina chilena, ¿ya? Uno nuevo. Se llamaba Calzones Rotos, me acuerdo. Ojalá que no esté todavía ahí porque no debería hablar. Pero bueno, te voy a contar lo que me pasó a mí con esto. Entonces yo digo, chuta, qué buen nombre para partir, así como que entretenido. Deben tener era como medio chistoso, entonces me imaginé que tenían la comida clásica de la comida chilena. Y voy y me encuentro con una pizarra afuera que decía Nueva Cocina Chilena,
Y el primer plato del que hablaban era atún de Isla de Pascua con risotto de quinoa. El segundo ni te lo menciono porque ya eran todos así, ¿te fijáis? Toda la línea... Toda la línea de una nueva cocina chilena basada en la materia prima local, pero hecha con la técnica que fuera, da igual, y con el nombre que fuera, da igual. ¿Y eso está mal? Desde mi punto de vista, no es que esté mal o esté bien, es que no está bien reflexionado de alguna manera, no hay una reflexión previa. ¿Y por qué va a ser nueva cocina chilena el risotto de quinoa? Te lo pregunto a ti. ¿Por qué eso va a estar...? Yo lo entiendo como innovación, en definitiva, sobre la base de algún ingrediente local. Perfecto. Bien, yo te voy a responder a ver si te puedo convencer. Si te lo pongo así, si viene un italiano que cruza el Atlántico, 18.000 kilómetros, llega acá, ve un nuevo restaurante de cocina chilena, va al restaurante y le sirven lo que su mamá hace mejor que el cocinero, ¿qué te va a decir? Viejo, yo quiero comer aquí lo que tú comes, no lo que mi mamá. Casa, claro. Claro, no lo que mi mamá hace mejor que tú. No me hagáis viajar 18.000 kilómetros y me dis risotto. Si tú no hacís risotto, tú hacís guiso, tú hacís charquicán, tú hacís cazuela, tú hacís empanada, haces curanto, haces 40.000 cosas. Entonces no trates de reinventar tu cocina copiándome las cosas que yo hago en mi casa. Porque quiero venir acá a ver lo que haces tú, no lo que hago yo. Ahora, si por otro lado el risotto hubiera llegado hace 40 años y se hubiera comido en las casas y nosotros, tú y yo, en nuestra infancia, hubiéramos comido un risotito de entrada, no sé qué, te aseguro que ya se hubiera modificado, se hubiera cambiado el nombre tal vez y sería un plato local. Pero no lo es cuando nace de la propuesta del chef. Pero quizás no sé si me entiendo. Quizás va a serlo, pero démosle 20 años antes de llamarle la nueva cocina chilena. ¿Me entendía lo que voy? Entonces, ¿y qué refleja ese tipo de cocina a tu juicio? O sea, refleja una buena intención de hacer cosas nuevas. Pero al final lo único que hace es confundir, porque mis alumnos, cuando yo era profesor en el Culinari, veían esto como los referentes y decían, entonces hay que hacer risotto. No, viejo, hay que hacer lo que hace tu abuela, hay que hacer lo que hace el maestro de cocina. Eso perfecciónalo, eso llévalo tú al mantel largo si querís, a la vanguardia si quieres por otro lado, pero haz una comida que se coma acá y que no se coma en otro lado. O que se coma distinto acá de alguna manera. ¿Qué pasa con el arroz, con el risotto de quinoa y con el atún de Isla de Pascua? Uno, en Isla de Pascua desde luego que comen atún de Isla de Pascua. Sí, claro. Y ahí es identitario, está bien y podemos decir, yo no sé con cuánta seguridad, si son parte de la identidad de Chile o no, ellos no están tan seguros. No, yo diría que no. Ellos no están tan seguros y hay que preguntarle más a ellos que a nosotros tal vez. Pero bueno, en Chile no se ha comido atún de Isla de Pascua. En el continente, te digo. ¿Te fijáis? Entonces, tú no me puedes presentar una nueva cocina chilena si no está basada en la antigua cocina chilena. Como los españoles no me pueden decir que su nueva cocina... Yo acabo de llegar de un viaje por Barcelona y me di un recorrido más o menos por restaurantes. ¿Y qué me pasó? Y lo discutía con un chileno que es un chef bien importante que está haciendo clases en el mejor instituto de cocina del mundo, que es el Basque Culinary Center, en San Sebastián, Diego Prado. Nos sentamos a comer en Madrid. Y él me decía, estos gallos perdieron su identidad. En la alta cocina, los españoles. Porque en la cocina tradicional la siguen teniendo. Estábamos comiendo callos, de hecho. Callos a la madrileña al lado de la Plaza Mayor. Fascinados comiendo esto, diciendo, qué rico es esto. Pero en la alta cocina, los españoles estaban poniéndole ponzu y soya y wasabi y no sé qué a todos sus platos. Porque ya está como saturada la nueva cocina española. Entonces llegaron a un punto en donde ya no tienen más que hacer. Forzarlo tanto y al final se pierde la identidad. Acá. Yo creo que no está pasando acá. Yo creo que el proceso acá es bien distinto. La alta cocina chilena, los mejores restaurantes de alta cocina chilena están haciendo un trabajo muy bonito que tiene que ver con el uso de la materia prima endémica. Y eso, para mi gusto, está muy bien hecho porque habla de un Chile desde la tierra misma, desde el suelo, desde la experiencia de comer cosas que solo nacen acá, y es una versión de algo que sí es local. Me parece que no es comida tradicional, desde luego. Sí, claro. ¿Sabes? Ahora, debería haber una cosa intermedia, una cocina buena de mantel largo basada en la tradición, en donde el charquicán no se pusiera chiquitito y rodeado de costillas francesas como pidiendo perdón por ponerte un charquicán. ¿Te fijáis? Sí. En los restaurantes de 1 a 2 estrellas Michelin en España
sí te ponen callos, y sí te ponen garbanzos, y sí te ponen cocido. Y lo hacen con orgullo. Y lo hacen con orgullo. Juan Pablo, muchísimas gracias por haber venido a Nuevas Voces. Hay harta pega por delante, pero esperamos que siga yendo bien. Pues éxito con todos los proyectos. Muchas gracias. Despedimos esta edición entonces de Nuevas Voces. Gracias a ustedes por acompañarnos también. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chao.